Muy buenos días, mi nombre es Lelmi Agni Chavarría, estudiante de Derecho, y hoy mi ponencia se trata sobre la Constitución del 91 y sus incidencias. Bueno, les cuento, a mí personalmente este tema me apasiona porque nosotros como estudiantes de Derecho vemos la importancia de la Constitución como la base pilar para toda la normatividad jurídica, pero de pronto no hemos tenido como esa oportunidad de ahondar y conocer más de esta. Entonces yo quiero abordarla de esta manera. Bueno, y de manera positiva. La hermenéutica jurídica y las acciones constitucionales, fortaleciendo el Estado de Derecho a través de la Constitución de 1991. Les quiero hablar es de la importancia de la Constitución con el Estado de Derecho y con las acciones constitucionales. Las acciones constitucionales que emergen de la Constitución de 1991 representan una de las grandes innovaciones del ordenamiento jurídico colombiano, permitiendo a los ciudadanos la defensa directa de sus derechos fundamentales a través de mecanismos como la acción de tutela, la acción de inconstitucionalidad y la acción popular. La Constitución otorga instrumentos eficaces para que los derechos de las personas sean respetados, garantizando la vigencia del Estado social de derecho. Sin embargo, el alcance y la efectividad de estas acciones dependen en gran medida de la hermenéutica jurídica, es decir, de cómo se interpretan las normas constitucionales y cómo se adaptan al contexto social, político y cultural en el momento. Entonces, eh, para mí, ¿por qué es importante? Porque cuando nosotros hablábamos anteriormente de la Constitución, veíamos que habían falencias, veíamos que necesitábamos una Constitución que estuviese más a favor de los ciudadanos colombianos. Y para abordar esta Constitución de 1991 les quiero hablar anteriormente, a nosotros los colombianos nos reconocían de manera internacional, desafortunadamente, por lo que más sobresale y son las falencias, es decir, nos reconocían por las drogas, por nuestro conflicto interno, bueno, unas cuantas cosas buenas, positivas, por decir el café y las flores, pero casi nadie hablaba de la Constitución colombiana. Pero desde el 91 en adelante, esta Constitución ha tomado fuerza de manera internacional. Es decir, hay países europeos que admiran nuestra Constitución. ¿Por qué razón? ¿Cómo esta constituyente ha sido capaz de reunir personas con formas de pensar tan diversas y ser capaz de crear estos mecanismos en defensa de los colombianos? Aquí, en esta Constitución, es donde nace las acciones constitucionales. A mí, en lo personal, me parece que esto es un regalo que nos da la Constitución a los colombianos, porque anteriormente, para una persona tener acceso a la justicia, necesitaba o del apoyo de un abogado o entidades estatales, o se necesitaba de un conocimiento. Pero estas acciones constitucionales las crean de la manera en que cualquier persona tenga acceso a la justicia. Cualquier persona. Es decir, podríamos poner un ejemplo como con la acción de tutela. Se considera uno de los mecanismos más efectivos para la protección de los derechos fundamentales, ya que permite a cualquier persona acudir a la Corte Constitucional o a los jueces para reclamar la protección de sus derechos cuando estos son vulnerados o por parte de las autoridades públicas o particulares también. Estas acciones resultan la concepción del Estado social de derecho. O sea, no solamente que estas acciones constitucionales nos ayudan
a nuestra defensa, sino que también estas fortalecen el Estado de Derecho. Otro punto importante del que les quiero hablar. Quiero compartirles esto. Cuando son creadas estas acciones constitucionales, que verdaderamente es un beneficio, esto para mí está fortaleciendo el Estado Social de Derecho. Cuando hablamos de eso, Estado Social de Derecho, quiere decir que no solamente nosotros los colombianos, los particulares por decirlo, estamos regidos por la ley, sino que también el Estado. El Estado también está regido por la ley. Estado Social de Derecho, no existe nadie que vaya por encima de la ley. Entonces, aquí vemos la importancia de las acciones constitucionales y también vemos la importancia de la hermenéutica jurídica. ¿Por qué? Porque dice aquí, la hermenéutica jurídica es aquí donde entra el juego. Es necesario interpretar la norma no de manera rígida o textualista, sino teniendo en cuenta el concepto social y la necesidad cambiante de la sociedad. Es decir, para que estas acciones constitucionales tengan verdaderamente un éxito en los colombianos, se necesita la interpretación de la norma. La hermenéutica jurídica como pilar de las aplicaciones de las acciones constitucionales. Se refiere a la ciencia y técnica de la interpretación de las normas legales. En el ámbito constitucional, la hermenéutica adquiere una relevancia especial, ya que el intérprete debe aplicar principios generales del derecho, valores constitucionales y un sentido social y ético para adecuar las normas a las circunstancias concretas. Es decir, que la Constitución del 91 no solamente nos está ayudando a nosotros con estos mecanismos, sino que también está fortaleciendo el Estado de Derecho por medio de la hermenéutica jurídica. Bueno, en conclusión podríamos decir que la hermenéutica jurídica es muy importante, es relevante, pues siempre lo ha sido, pero ahora en la Constitución del 91. La relación entre la hermenéutica jurídica y las acciones constitucionales es clave para el fortalecimiento del Estado Social de Derecho en Colombia, a través de una correcta interpretación de la Constitución de 1991. Yo quisiera hacer un análisis personal, mi opinión personal, aparte pues de que ya hablamos de la importancia de la hermenéutica en la interpretación de la norma en la Constitución del 91, porque esta nos produjo estas acciones constitucionales y estas a la vez son las que nos dan la asequibilidad a la justicia social. Entonces, yo que he sido una persona espiritual, cuando inicié mis estudios de Derecho, yo no creía que iba a haber o a conocer vida espiritual en el estudio de las leyes. Y ahora, ¿cómo puedo ver yo, cómo identifico y me apasiona, me gusta, cómo esta Constitución del 91 prácticamente, en mi opinión personal, nos da un regalo de Dios? Porque esa Constitución nos da las acciones constitucionales y es la forma más fácil y más asequible de cualquier persona, no solamente controlar de que de pronto el Estado o las organizaciones estatales abusen de estos, sino que también es cómo podemos nosotros hacer respetar, hacer valer nuestros derechos. Entonces, para mí, las acciones constitucionales son un regalo de Dios. Y luego, para que esto pueda perdurar, podemos ver cómo estas acciones fortalecen el Estado de Derecho. Ya sabemos, cuando hablamos del Estado de Derecho, es que todos, tanto los colombianos como el Estado, debe regirse a la ley. Entonces, podemos estar un poco tranquilos. Esta es mi opinión personal.
de que no va a haber una especie de dictadura. Esto es algo delicado lo que yo estoy diciendo, siempre reitero, es mi opinión personal, pero si lo veo no desde el punto de vista jurídico, sino apasionado, desde el punto de vista espiritual, yo siento y por eso yo me alegro de tener la Constitución del 91 y por estos regalos que nos trae. En conclusión, la Constitución de 1991 para mí es un regalo de Dios. Compañeros, muchas gracias y bendiciones para todos.